Nutricia Club, con la información de la primera infancia. Bueno, qué interesante, porque la presentación de este bloque de Nutricia decía, ¿verdad? Son tan pequeños y tan poderosos porque ellos deciden cómo venir al mundo. Y qué lindo justamente poder hablar al respecto, poder hablar sobre los partos por cesárea versus el parto natural, de la mano del doctor Rodrigo Rigoni, ginecólogo que nos visita la tarde de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Benru, buenas tardes, Denise. Un gusto estar con ustedes, gracias por la invitación y saludo a toda la teleaudiencia. Sabemos que estuvimos recordando recientemente la Semana del Parto Respetado, importantísimo eso, y bueno, como parte del mismo se habla mucho de la cesárea, como muchas mujeres dicen, ¿será que realmente yo necesitaba ir a cesárea o fue nomás mi doctor que quería llegar a tiempo a su exa? No sé, existe pues ese temor de la mujer. Entonces es importante hablar de la cesárea. Sí, totalmente. Primero, antes de definir un poco rápidamente qué es la cesárea. La cesárea es un procedimiento quirúrgico que lo realizamos justamente para dar nacimiento a un recién nacido a través del abdomen materno, ¿verdad? Es prácticamente la única cirugía en la cual se realizan 7 capas, se hacen el corte o la incisión de 7 capas de tejido para poder acceder al feto y dar nacimiento, ¿verdad? En realidad, cuando nosotros hablamos de cesárea a nivel mundial, hoy en día se tiene como una alarma roja desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, incluso por el aumento de las tasas de cesáreas a nivel mundial y principalmente en Latinoamérica y el Caribe, que es lo que a nosotros nos compete. Más o menos se estimaba que según la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, más o menos en 1990 la tasa de cesárea era más o menos el 7%, y hoy imagínate que subimos a un 21%, o sea, 3 veces más de lo que estábamos hablando más o menos en los años de los 90, ¿verdad? A nivel Latinoamérica, claramente llevamos nosotros el primer lugar porque somos los países que mayor tasa de cesáreas tenemos. Y la última estadística más o menos que se realizó a nivel nacional, más o menos se estimaba un 50% de nacimiento, un poquitito más, un 50,2,3% de nacimientos por cesárea a nivel nacional, ¿verdad? De los cuales el menor otra vez se vuelve como a discriminar por lugar de nacimiento entre IPS, Ministerio de Salud, y el que tiene menor porcentaje de nacimientos por cesárea es el Ministerio de Salud actualmente. ¿Y el sector privado un poco más? El sector privado se lleva así como la cumbre con el área como de seguro de policías y militares que tienen sus propios hospitales, ¿verdad? Que son los que encabezan como dentro otra vez de la discriminación por hospitales, ¿verdad? Ahora, doctor, ese nacimiento, ya sea por cesárea o por parto vaginal, ¿puede tener un impacto en la salud del bebé? Y la verdad que siempre cuando nosotros hablamos de un parto vaginal o un parto natural o parto normal, como le dicen entre comillas, siempre tiene mayores beneficios porque es lo fisiológico, ¿verdad? Ajá. Se estima que el trabajo de parto, o se sabe que el trabajo de parto le ayuda justamente a madurar más al bebé, e incluso el paso por el canal vaginal hoy en día se sabe que hay una microbiota, unas bacterias propias que se encuentran en el canal vaginal, que cuando da el paso el bebé, eso le ayudan al bebé desde el punto de vista hasta inmunológico, hasta la parte de la maduración del intestino del bebé y todo lo que va relacionado a la parte de maduración inmunológica del recién nacido. Sin embargo, en la cesárea nosotros estamos obviando claramente ese paso fisiológico natural, por ende se estima que mayor probabilidades de riesgo tiene una cesárea que un parto vaginal, ¿verdad? Siempre hablando de unas condiciones normales, ¿verdad? Siempre y cuando no tengamos una indicación absoluta de cesárea que nos indique que esa paciente debe sí o sí ser sometida a una cesárea, ¿verdad? Entre las complicaciones que generalmente se ven mayormente en los recién nacidos, se ven más dificultades respiratorias, edema agudo de pulmón, hipertensión pulmonar y ciertas patologías que se ven mayoritariamente en los partos por vía cesárea, ya que obviamente estamos saltando el proceso fisiológico natural, ¿verdad? Pero tenemos que entender que estamos hablando de eso en condiciones fisiológicas en una cesárea, como dijo Denise, ponele, ¿verdad? Que de repente ya me tengo que ir a Alexa, una cesárea y ya, ¿verdad? Pero siempre y cuando no tengamos una indicación precisa, porque cuando estamos hablando de una indicación precisa de cesárea en la paciente, ahí estamos hablando claramente de un beneficio porque no podemos darle un parto vaginal, ¿verdad? Entonces, idealmente, la cesárea debería realizarse si corre riesgo la vida, ya sea de la madre o del bebé, ¿verdad? Exacto. Si no, en caso contrario,
optar siempre por el parto natural. Claro, siempre la mejor vía va a ser el parto natural, vaginal, que es lo fisiológicamente al cual la paciente o la mujer está preparada, ¿verdad? Pero cuando tenemos indicaciones precisas en la cual hay riesgo o materno o fetal, claramente que tenemos una indicación directa de realización de cesáreas. Pero, ¿qué pasa cuando la mamá físicamente está en condiciones de tener un parto natural, pero tiene miedo y dice, no, porque yo vi que justo parece que cuando estás de 9 meses te saltan noticias, que hipoxia en el momento del parto, que no sé qué, y dice, yo tengo miedo del parto natural? ¿Qué se hace ahí? Yo creo que es tan importante lo que se conoce como relación médico-paciente y la información que un profesional le da a la paciente, porque finalmente esa tranquilidad que tiene la paciente con su ginecobstetra es extremadamente importante, porque es como que deposita en vos una confianza de un momento tan importante como el momento de ser madre, ¿verdad? Creo que cuando hay esa buena relación médico-paciente, hay una buena información, hay una preparación previa, creo que todos esos quedan en segundo plano, los miedos, porque la paciente está informada del proceso, del qué, para qué, cómo, e incluso de las complicaciones que se puedan dar, ¿verdad? Pero cuando la paciente tiene una desinformación, de repente creo que por ahí viene un problema importante, que es justamente que pueda ser también un factor de aumento de las tasas de cesáreas, que la paciente viene ya con no, pero a mi amiga, y nosotros tenemos reunión de amigas o en el Mama Club, porque hoy en día están los famosos Mama Club, se habló ya de que tal persona pasó por este episodio, yo no quiero pasar, pero sí la teleaudiencia y todas las mujeres deben entender justamente es que cada mujer es diferente, claro, fisiológica, genéticamente, en todo punto de vista es diferente. Por lo tanto, la experiencia de una paciente nunca va a ser la misma experiencia de la otra paciente. Ahora, hay que recordar también, doctor, que el hecho de que una mujer decida tener hijos vía cesárea se representa también una cuestión limitada. No puedes tener 7 cesáreas, no puedes ser 5 cesáreas, ¿no? Exacto. Siempre tenemos que entender que cuanto mayor cantidad de cesáreas hay mayores riesgos, ¿verdad? Sí. Porque ya empiezan a haber otro tipo de complicaciones. ¿Por qué? Porque ya el útero prácticamente se cortó, se volvió a cortar. Claro. Entonces, generalmente por eso cuando hay una cesárea previa, o sea, la paciente que fue sometida a unas horas cesárea, el siguiente parto puede ser considerado vía vaginal. Sí. O se puede dar en parto normal, pero cuando la paciente ya tiene 2 cesáreas para arriba, ya es indicativo absoluto de otra cesárea, ahí ya queda prácticamente 100% descartado la posibilidad de un parto vaginal. Claro, interesante. Ahora, doctor, y espero no ponerte en aprieto con esta pregunta, pero en los últimos años surgió pues la figura de la dula o de la doula, ¿verdad? Y que entiendo que entra medio que ahí al quirófano, ¿verdad? Sin tener quizás la formación que tiene un ginecólogo. Entonces, ¿molesta o tiene su función? ¿Los ginecólogos justifican este nuevo rol que tiene la dula? ¿O hay cierto como entre el ingeniero y el arquitecto, hay que no sabe si se quieren o se odian? ¿Cómo es la relación ginecólogo-doula? Bueno, particularmente te puedo hablar de mi experiencia. Yo creo que la función de la que asiste el parto con el especialista o con nosotros que somos los especialistas, creo que tienen un rol importante, porque ellos logran, de repente nosotros los especialistas no tenemos el tiempo que ellas tienen para estar como en el apego con la paciente, claro, durante tanto tiempo. Conectar con la madre más que con el bebé, ¿verdad? Exacto. Entonces de repente la dula que está como preparada para asistirle a la paciente, a mí me parece que cuando se hace un trabajo en equipo y la paciente se siente acompañada, creo que siempre se termina en un buen desenlace, que verle al binomio madre-hijo en unas condiciones perfectas, ¿verdad? Yeah. Siempre y cuando se tengan en cuenta o se respeten los criterios médicos, obstétricos o del especialista, que es el que muchas veces decide, no, nos vamos a una cesárea, así llevemos trabajo de parto de 6 horas, porque tenemos esto y estos problemas que están haciendo que el trabajo de parto no avance, ¿verdad? Yo creo que siempre y cuando se tenga una buena comunicación del especialista con la dula, con la obstetra y con todo el equipo que está preparado para asistir a un parto, creo que siempre va a ser algo positivo para la paciente y para el bebé. Perfecto. Y además, doctor, sobre todo que la paciente tenga una
una carpeta donde se constate todas las consultas médicas realizadas durante el embarazo, que no aparezca a los 7 meses con una primera consulta tampoco. Exacto. ¿Verdad? Claro, por eso siempre hablamos de que el control prenatal es tan importante para que nosotros podamos tener un desenlace binomio feto-madre en condiciones perfectas. ¿Por qué? Porque hay patologías. Hoy en día vemos muy frecuentemente patologías como diabetes e hipertensión arterial. Y otro factor que hoy vemos mucho es la obesidad y el sobrepeso. Entonces son factores que hacen que la paciente de por sí entre como en un embarazo de riesgo. Por lo tanto, tenga que tener controles estrictos, rutinarios y que sea realmente estudiada desde todas las aristas clínico, obstétrico, fetal, ¿verdad? Entonces, para que poder hacer un buen diagnóstico, un buen manejo y seguimiento de estas pacientes, ¿verdad? Lo que pasa es que de repente hay veces que la paciente es diabética, hipertensa, obesidad y te tiene 2 controles prenatales y te llega al momento del parto directo. Entonces, obviamente ahí si tenía ya un factor de riesgo, creo que ahí se le asuma otro factor de riesgo importante, que es el no tener ni siquiera un control prenatal estricto, ¿verdad? Y más allá del tema de la incorporación de cesárea con tanta frecuencia, ¿ha cambiado mucho el proceso del parto en estos años? Porque, no sé, por ejemplo, la maniobra creo que era Cristelier, o eso de que el médico apretaba la panza, ya se ha prohibido, la pinza también. O sea, hay muchas cosas que quizás hicieron con nuestras madres al momento de darnos a luz a nosotros, que hoy día están sumamente mal vistas, ¿no? Claro, hoy en día es como que el manejo obstétrico cada vez se tiene más en cuenta como el respetar el proceso fisiológico, natural y propio que pasa toda mujer en su embarazo. Entiéndase, desde la maduración pulmonar, que antes corticoides le metían a todas las pacientes embarazadas. Hoy en día llegan a mi consultorio de la paciente y lo primero es: doctor, ¿cuándo me vas a poner mi vacuna para la maduración? Ninguna. Cierto. Tu bebé va a madurar solito en condiciones fisiológicas, porque tu bebé no tiene vos ni tu bebé no tienen ningún solo riesgo de parto prematuro. Pero Entonces, eso es reciente, porque a mí, por ejemplo, con mi hijo de 7 me la aplicaron y con mi hijo de 2 ya no me la aplicaron. O sea, en 5 años cambió un montón. Cambió un montón, sí. Y la misma tecnología avanzada también. Exacto, porque justamente se está viendo que cuando se hacen intervenciones innecesarias, uno no le está ayudando, sino que le está perjudicando realmente al feto, ¿verdad? Okay. Porque meterle corticoides, vos lo que está haciendo madurar el pulmón del bebé en un bebé que vos estimás que van a ser antes de las 34 semanas. Pero si vos no tenés ningún criterio de un bebé que van a ser antes de las 34, ¿para qué? Dejarle que madure sola o solo el feto para que llegue tranquilamente a su proceso fisiológico. Por otro lado, otras técnicas como el Cristelier, que era apretar la panza materna, o incluso hacer la episiotomía, que es el corte para el nacimiento del bebé, o usar los forceps, que eran unas pinzas que agarraban la cabeza y estiraban del feto. Hoy en día, en muchos países del mundo, estuve en la FIGO representando a Paraguay en París, y desde Río de Janeiro, o ahora de vuelta en París, ya se hablaba de que eso se considera violencia obstétrica, ¿verdad? Claro. Por lo tanto, ya son técnicas que se deben dejar de lado. Pero por otro lado, yo que hago que una cosa es cuando uno maneja la teoría y otra cosa cuando está en el campo práctico. Yo se los puedo decir porque realmente yo ejerzo la obstetricia prácticamente y la ginecología al 100%. Entonces muchas veces cuando uno está en un nacimiento, que vos la ecografía o la altura uterina te impresiona a un bebé no tan grande, pero cuando vos te das cuenta que se está asomando por el canal del parto, un feroz bebé, es un bebé enorme, hay veces que amerita una pequeña episiotomía para evitar que te hagan unos desgarros que se van, porque yo he visto pacientes que tuvieron desgarros que fueron así enormes. Y esas son las madres que después en el segundo embarazo dicen, por favor cesárea, por favor cesárea. Y en ese caso, si te dicen, mira doctor, fue horrible mi parto natural, ¿puedo en este segundo embarazo agendar una cesárea? ¿Qué pasa con el tema de agendar la cesárea? ¿Está mal visto o el doctor es como que dice, bueno, sabes que si ya pasaste por esto, metámosle? Y generalmente yo creo que eso queda a criterio de cada especialista. Yo puedo hablar de mi punto de vista particular o personal, y yo digo, la mujer que desde un momento te dice, yo no quiero un parto vaginal, yo quiero una cesárea, doctor, te aseguro, porque de repente en el sistema público nosotros tenemos un sistema que el parto normal tiene que privar sobre la cesárea. Por tanto, la paciente ahí no puede llegar con una decisión. Nosotros tenemos que tener criterio absoluto médico para una cesárea. De lo contrario,
parto vaginal. Eso en el sector público. En el sector público. En el privado, de repente, la paciente llega y dice, doctor, yo no quiero un parto vaginal, quiero una cesárea. Más allá de toda la información que vos le puedas dar, si ella, yo considero que si ella no quiere, casi siempre termina en alguna distosia en el trabajo de parto o en alguna complicación mayor, porque es como que la paciente, yo siempre digo, el poder de la mente Totalmente. es muy importante y la Totalmente. preparación previa. Y la paciente que de un vamos dice, yo no quiero, doctor, por favor, te pido, y uno le fuerza, estoy casi seguro que va a terminar en una complicación y en una cesárea. Pero la paciente que dice, doctor, yo quiero un parto, está mentalizada, vos le enseñás, ella 99% casi que termina en un lindo parto. Así que colabora luego. Ella colabora, ella está preparada mentalmente. Sí. Y hasta físicamente. Claramente que cuando está preparada mentalmente, Ya, el cuerpo reacciona, responde. el cuerpo Qué responde. impresionante el poder de la mente, realmente. Es por eso es tan importante que la paciente realmente esté Convencida. convencida y también esté informada de qué es el parto, cómo puede durar, porque a veces la paciente dice, no, pero mi amiga en 3 horas ya tuvo, doctor, y ni le dolió. No te guíes por la experiencia de ella. O otras vienen y me dicen, doctor, mi amiga tuvo 12 horas de trabajo de parto, ¿verdad? Y sin embargo, yo mi primer parto en 4 horas ya tuve. Porque cada paciente es un mundo totalmente diferente. Y cada bebé también, o sea, una misma mujer puede tener su primer hijo, un trabajo de parto larguísimo, y el segundo así como que ¡pum!, enseguida sale. Totalmente. Cada parto de vuelta vuelve a ser un mundo diferente. La paciente dice, doctor, pero en el primero fue así. Eso no significa que el segundo va a ser igual. El segundo puede tener otras complicaciones, puede tener desencadenar otras patologías, puede ser un bebé más grande, puede ser un bebé más chico. A lo mejor el primero vino por cesárea porque era un bebé súper grande, el segundo un bebé pequeño y viene tranquilamente por parto vaginal. Entonces, por eso es tan importante ese conocimiento que tiene el especialista de la paciente en su seguimiento de los 9 meses. Lastimosamente, muchas veces nosotros en el sistema público, los que somos también jefes de guardia, no podemos tener ese seguimiento porque es la paciente que viene a la urgencia y uno le tiene que ofrecer, obviamente, todos los conocimientos y todo el sistema que ofrece el hospital para tratar de siempre darle lo mejor a esa paciente, pero nunca se generó como esa relación médico-paciente, esa confianza que puede desencadenar la paciente con el médico, o de repente siguió todo su prenatal con un médico de consultorio y solo viene para tener el bebé contigo. Pero creo que generalmente siempre tratamos de generar, por lo menos en ese corto tiempo, un vínculo madre-médico y por sobre todo tratar de, particularmente puedo hablar del Hospital San Pablo, donde estoy, de tener por lo menos un pequeño enfoque de parto humanizado, más allá de que no podemos dar a veces el 100% de que pase la pareja a estar con ella, pero sí darle por lo menos una buena atención desde el punto de vista de tratar de respetar sus tiempos, hacer el apego precoz. Nosotros hacemos el túnel, el bebé nace por cesárea y le hacemos el apego directo, que hoy en día se vio que tiene miles de beneficios para el desarrollo del bebé y de la mamá, porque el vínculo que se crea ahí es indescriptible. ¿Y en serio la pareja no puede entrar a hacerle el aguante a... Y la verdad que eso es algo que realmente en el público es imposible, porque vos tenés a veces 10 pacientes en trabajo de parto, te imaginás 10 maridos, y no creo que una mujer le parezca tan agradable que esté una persona extraña, más allá de que el marido de la paciente de al lado esté ahí como cerca de ella, ¿verdad? Entonces es como cuidar el pudor de la paciente, más allá de que a veces nos encantaría que pasen, porque la contención que le puede dar la pareja es súper importante. Pero lastimosamente, cuando la infraestructura edilicia no da, es algo que no se puede lastimosamente cumplir. En ese caso, ustedes los profesionales saltan de una cama a otra, ¿verdad? Y particularmente donde estoy yo, en uno del hospital, el Hospital San Pablo, tenemos residentes. Entonces los residentes, que son los especialistas que están en formación, están con las pacientes al lado, y nosotros estamos como siempre supervisando todo al lado de ellos, y también hablando con las mamás y siempre estando en todos los procedimientos que ellos están, porque es un hospital escuela, ¿verdad? Por ende, al ser un hospital escuela, obviamente son los residentes los que realizan los procedimientos, pero siempre bajo nuestra supervisión, ¿verdad? Espectacular. Excelente. La verdad que interesantísimo. Claro.
aprendimos un montón. Definitivamente. Muy interesante, doctor. Gracias por la visita. Por favor. Interesantísimo el tema que nos trajiste también. Cuando gusten, a las órdenes. Un gusto. Ahí está el doctor Rodrigo Rigoni con nosotros hablando sobre parto natural versus cesárea.